Hola, soy Joaquín y bienvenidos a Post Tenebras Lux. Hoy vamos a profundizar en una enseñanza poderosa de John MacArthur sobre el propósito del nacimiento y la muerte de Jesucristo. En esta prédica descubriremos cómo Cristo vino a la tierra con un solo objetivo: morir por nosotros, como nuestro sustituto, nuestro capitán de salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y nuestro sumo sacerdote comprensivo. A través de sus sufrimientos y sacrificio, Jesús abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios y recibir su gracia y misericordia. Prepárense para entender de manera profunda la magnitud del amor y la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué nació Jesús? Hebreos 2, 9 al 18, 20 de diciembre de 1960. Una prédica de John MacArthur. ¿Podrían abrir conmigo, por favor, sus Biblias en el capítulo 2 de Hebreos? Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18 es nuestro texto esta mañana. Para ustedes que quizá nos visitan por primera vez, quisiera decirles que creemos en un ministerio que es de enseñanza. En nuestros servicios procuramos estudiar la palabra de Dios. Cada servicio tomamos un pasaje, normalmente siguiendo un libro completo, pero como hoy es domingo de Navidad, hemos dejado nuestra serie normal en el Evangelio de Juan para estudiar una porción en particular en Hebreos capítulo 2. Al comenzar, inclinemos juntos el rostro para orar. Padre nuestro, pedimos que nuestros corazones sean sensibles a tu Espíritu Santo, mientras Él nos enseña, para que podamos ver y entender estas verdades, Dios, y que podamos volver a enfocarnos en quién es realmente Jesucristo. Padre, no deseamos que ningún ser humano sea glorificado, sino que el que habla se pierda en la verdad misma. Padre, habla por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Oramos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En la primera Nochebuena, la muy primera Nochebuena, la tierra estaba inconsciente de lo que estaba ocurriendo, pero el cielo no lo estaba. Los innumerables ángeles santos y escogidos estaban esperando con anticipación, listos para estallar en alabanza, adoración y exaltación por el nacimiento de un niño recién nacido, un niño que significaba que Dios había enviado su salvación. Y en esa primera Nochebuena había una despedida en el cielo. El Hijo se despidió del Padre, y la conversación que el Hijo tuvo con el Padre, al menos una parte de ella, está registrada para nosotros en el capítulo 10 de Hebreos. Jesús está hablando con el Padre, y esto fue lo que dijo en aquella primera Nochebuena. Por lo cual, versículo 5, entrando en el mundo, es decir, Cristo dice, es Cristo hablando con Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste. En otras palabras, Dios no estaba satisfecho solamente con animales y sacrificios de sangre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, continúa Cristo, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Cristo, en aquella primera Nochebuena, se despidió de su Padre. Dijo, Padre, me doy cuenta de que no has estado satisfecho con la sangre de animales, pero tú me has preparado un cuerpo para que yo vaya a ese mundo, y sea el sacrificio final y supremo, y lo haré porque he venido, como está escrito en el Antiguo Testamento, a hacer tu voluntad, oh Dios. Y así Jesucristo se despidió de su Padre y comenzó un viaje que terminaría 33 años después en una cruz, y luego, por medio de la resurrección, sería glorificado, exaltado y restaurado al cielo con la gloria que conocía antes de venir. Ahora, el cuerpo de Cristo fue divinamente preparado por Dios
para ser el instrumento que habría de traer a Dios a los hombres y para ser el sacrificio perfecto por el pecado. Así que Jesús vino con todo el despliegue del cielo mientras los ángeles esperaban para cantar sus alabanzas y levantar sus voces en adoración, y sin embargo no hubo ningún despliegue en la tierra. La tierra estaba inconsciente. Dios estaba manifestando en carne. El cielo lo sabía, la tierra no. El Espíritu Santo había tomado 9 meses para realizar su obra. En esos 9 meses formó en el vientre de María un cuerpo habitado por la segunda persona de la Trinidad, y el tiempo estaba listo para que María diera a luz. La plenitud de los tiempos había llegado cuando Jesús sería nacido de mujer, y así vino ese cuerpo, y con él vino la segunda persona de la Trinidad. Y cada Navidad todos nos detenemos y, casi de manera automática, reconocemos el nacimiento de Cristo, y quizá la gente asienta con la cabeza al hecho de que Él era Dios en algún grado. Pero la cuestión no es que Él vino, la cuestión es por qué vino, y mucha gente parece conforme con detenerse simplemente en el hecho de que vino, como si hubiera algún valor redentor en solo reconocer eso. Nunca se toman la molestia de descubrir por qué vino. Esta mañana queremos responder a la pregunta ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué vino? ¿Para presentar a Dios? Sí. ¿Para enseñar la verdad? Sí. ¿Para cumplir la ley? Sí. ¿Para ofrecer su reino? Sí. ¿Para enseñar a los que no entendían acerca de Dios? Sí. ¿Para revelar el amor? Sí. ¿Para traer paz? Sí. ¿Para sanar a los enfermos? Sí. Etcétera. Pero esas son razones secundarias por las que Él vino. En realidad, hay una sola razón principal, un solo plan principal, un solo propósito principal. Jesús vino a sufrir y a morir. Esa es la razón por la que vino. Belén solo ocurrió para que pudiera ocurrir el Calvario. Él fue un bebé únicamente para poder ser hombre y morir. Él solo vivió con el propósito de morir. Aquellas suaves manitas de bebé, formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, fueron hechas para que un día clavos fueran atravesados en ellas. Aquellos piececitos regordetes, rosados e incapaces de caminar, un día caminarían hacia una colina para ser clavados en una cruz. Aquella dulce cabeza, con ojos brillantes y boca ansiosa, fue formada para que algún día los hombres hundieran en ella una corona de espinas. Aquel tierno cuerpecito, tibio y suave, envuelto en pañales, un día sería desgarrado por una lanza para dejar un corazón roto, y exactamente para eso hizo Dios ese cuerpo. Jesús nació para morir. El hombre fue creado para tener dominio sobre todo, pero cayó en pecado y perdió su dominio. Cuando Dios creó a Adán, todo iba perfecto, pero luego el hombre cayó y perdió su reinado. El hombre debería ser rey, pero no lo es. El hombre es esclavo, débil, insensato, atado al pecado. Y en medio de esta situación vino Jesús. Él se despidió del Padre. Los ángeles que esperaban con anticipación finalmente estallaron en alabanza y adoración, y aún los pastores en el campo los escucharon, porque Él vino a sufrir y vino a morir para hacer del hombre lo que nunca podría ser sin Él, para hacer del hombre el rey de la tierra. Él murió para recrear al hombre en la criatura que Dios siempre quiso que fuera. Él murió para hacer del hombre lo que estaba destinado a ser, pero que sin Él jamás podría ser. Ahora bien, nuestro texto habla de la venida de Cristo y de su muerte, y quiero que veamos en él 5 cosas que Jesús llegó a hacer a causa de su muerte, 5 cosas que Jesús fue porque murió. Primero, fue nuestro sustituto. Segundo, nuestro capitán de salvación. Tercero, nuestro santificador. Cuarto,
nuestro vencedor de Satanás. Quinto, nuestro sumo sacerdote compasivo. Estas 5 cosas eran las metas de Jesucristo. Él vino a ser nuestro sustituto, vino a ser nuestro capitán de salvación, vino a ser nuestro santificador, vino a ser nuestro vencedor de Satanás, vino a ser nuestro sumo sacerdote compasivo. No podría haber sido ninguna de estas cosas si no hubiera muerto, y por eso nació para morir. En primer lugar, notemos que Él vino a ser nuestro sustituto. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor, y aquí se refiere al tiempo, fue hecho por un poco de tiempo menor. La palabra poco puede tener un significado de duración, y así es aquí. Fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Con qué propósito y señalado por qué cosa? A causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora bien, esta es la primera y más grande razón por la cual Jesús vino. Él vino a morir por todo hombre. En otras palabras, vino como sustituto. El Antiguo Testamento dice, citando a Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado, por virtud de la justicia de Dios, es castigado con la muerte. Si entonces yo peco, moriré. Si llevo mi propio castigo y muero, muero físicamente, espiritualmente y eternamente, y soy sentenciado a un infierno eterno sin Dios. Dios miró a este mundo y vio a los hombres, vio a hombres que iban a morir a causa del pecado, y dijo, por amor, no permitiré que todos los hombres mueran en su pecado. Enviaré a alguien más a cargar su castigo, a morir su muerte. Y así vino Jesús, vino a ser mi sustituto, y cuando fue clavado en la cruz, murió por mí y murió por ti, murió mi muerte, pagó mi castigo. Mira, esa era la única alternativa que Dios tenía. O Él te castigaba a ti por tu pecado y a mí por el mío, y eso es castigo eterno en el infierno. O bien ponía a alguien más en nuestro lugar y esa persona pagaba nuestra pena. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer, ser nuestro sustituto. La exaltada segunda persona de la Trinidad, el Hijo Divino de Dios, Dios hecho carne, se humilló, vino a la tierra a morir mi muerte, para proveerme una salida del infierno eterno. El que no tenía pecado se hizo pecado, el que estaba vivo murió, el perfecto se convirtió en el castigado, y no porque él lo mereciera, sino porque yo lo merecía, y él fue mi sustituto. Ahora quiero que notes este versículo. Hay 5 frases que detallan su muerte sustitutoria, y quiero que las veas. La primera frase dice, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esta es una verdad impresionante. Jesucristo, por toda la eternidad pasada, presente y futura, no fue, no es y nunca volverá a ser menor que los ángeles. Él es, por su propia esencia como Dios, superior a los ángeles. En el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo era por naturaleza superior a los ángeles, y esto se prueba por la actitud de Dios hacia Cristo en el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios nunca le dijo eso a ningún ángel. Dios se lo dijo a su Hijo Jesucristo, quien era mejor que los ángeles. En el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es mejor que los ángeles. Ciertamente, en el versículo 7 de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas, versículo 8
del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y en el versículo 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel. Dios nunca le dijo eso a un ángel. Jesucristo es mejor que los ángeles por su propia naturaleza. Él es Dios, pero por un poco de tiempo, capítulo 2, versículo 9, fue hecho menor que los ángeles. El creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el Señor de los ejércitos, aquel que antes de su encarnación había sido adorado por ángeles, por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles por causa nuestra. Hombres pecadores, rebeldes, viles, malvados, que no querían a Dios y no conocían a Dios, y por causa nuestra, Cristo fue hecho menor que los ángeles. Mira, el hombre no podía recuperar por sí mismo el dominio que había perdido, y Jesús tuvo que descender al nivel del hombre, a su nivel pecaminoso, para levantarlo y elevarlo a su nivel, y así Jesús, por un poco de tiempo, fue hecho menor que los ángeles. La segunda declaración que quiero que veas en este versículo nos dice algo más acerca de su sustitución. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Ahora, la palabra causa de es día, y en el griego se usa en muchos casos y de muchas maneras. Aquí puede significar por medio de o a través de, y yo lo tomo de esa manera y lo leería así. Este es el sentido principal. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles por medio del padecimiento de la muerte o a través del padecimiento de la muerte. En otras palabras, la mayor prueba de que Cristo fue hecho menor que los ángeles fue que murió. Ahora bien, es cierto que fue hecho menor que los ángeles para poder morir, pero también es cierto que fue hecho menor que los ángeles, y eso se nos muestra porque Él murió. Aquel día lleva el peso de ¿por qué? Ahora, ¿qué significa eso? Simplemente esto: Jesús hizo algo que ningún ángel puede hacer ni jamás podrá hacer. Jesús vino a esta tierra a hacer algo que los ángeles no pueden hacer. Jesús vino a morir. Los ángeles no pueden morir. Eso está reservado para los mortales. Y cuando Jesús murió, probó sin lugar a dudas que, en efecto, por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. La profundidad de su humillación llegó hasta la muerte, algo que los ángeles ni siquiera pueden experimentar. Fíjate bien que dice el padecimiento de la muerte. Cuando Jesús murió, no fue simplemente un paso suave y tranquilo de este mundo, fue una agonía insoportable y tortura en una cruz. Él sufrió en su muerte y, ¿sabes? Ninguna criatura era capaz de esto. Solo Jesucristo podía ser nuestro sustituto. Tenía que ser alguien completamente hombre para pagar la pena del hombre, y completamente Dios para tener victoria sobre la muerte. Tenía que ser la combinación perfecta de Dios total y hombre total. Cristo emprendió una obra que estaba muy por encima del poder de los ángeles. Emprendió una obra que ningún ángel podría hacer jamás, más allá de su capacidad, y sin embargo, para llevarla a cabo, fue hecho menor que los ángeles. Por encima de los ángeles está Dios, y por debajo de los ángeles está el hombre. Y Cristo fue al mismo tiempo más alto que los ángeles en su poder, y más bajo que los ángeles en su humillación, la combinación perfecta. Luego nos dice el propósito de su humillación y de su sustitución al final del versículo 9, para que gustase la muerte por todos. Jesús vino a morir por ti, y él probó la muerte, bebió la amarga copa en el Calvario, la agotó hasta la última gota. La muerte que probó fue una muerte total. Cada aspecto posible estuvo involucrado. La muerte que probó fue la maldición que trae el pecado, porque cargó con tu pecado. La muerte que probó
fue la pena de la ley quebrantada. La muerte que probó fue la manifestación total del poder del diablo arrojado sobre él. La muerte que probó fue la expresión completa de la ira de Dios que cayó sobre él a causa de cargar el pecado. Escucha, en cada aspecto posible, Jesucristo reunió la muerte y la probó por completo por nosotros. Y él no era culpable de nada, era sin pecado, pero la probó por cada hombre. Él fue nuestro sustituto, y al Cristo gustar la muerte y ser mi sustituto, yo soy libre de la esclavitud de la justicia de Dios, la cual exige muerte, y soy liberado para experimentar la gracia y el amor de Dios. Y por eso dice la Biblia, Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y todo lo que Dios te pide es que recibas a ese mismo Cristo, que reconozcas que en efecto Él murió por ti, que creas que Él murió por ti y que recibas su muerte en tu lugar y a Él como tu Señor y Salvador. También ves en este versículo una frase que indica la causa de su sustitución. Esto es tremendo. Casi al final del versículo 9 dice que Él hizo todo esto por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué vino Jesús? No porque tú y yo lo pidiéramos o lo mereciéramos, sino porque Dios en su gracia lo planeó, ¿cierto? La salvación viene de Dios, de su bondad amorosa, gratuita, absolutamente inmerecida y sin mérito alguno de nuestra parte. No la ganamos, no hicimos algo para que Dios dijera, bueno, eres tan grande que mereces a mi hijo. No. Única, exclusivamente y de manera singular, fue por su soberana y buena voluntad que Cristo vino a este mundo. ¿Te das cuenta de que nadie en este universo podría haber traído a Cristo y quitado su vida si no hubiera sido dentro del diseño soberano de Dios? En Juan 10:18 Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. En Romanos 5:8 Pablo dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Tú no lo merecías, yo no lo merecía, tú no lo pediste, yo no lo pedí. Dios lo dio gratuitamente. Uno no ruega por un regalo. Dios dio a su Hijo y su amor fue abrumador. Él miró al hombre pecador, vio la inevitabilidad de la muerte y del infierno, y dijo, mi amor no dejará que esa sea la única opción, y envió a su Hijo a morir en tu lugar, y cuando lo recibes como tu Salvador y Señor, y aceptas su muerte en tu favor, eres libre de la pena de la muerte. Cristo es tu sustituto, y Él vino únicamente sobre la base de la gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, y aun cuando Él vino, los hombres no lo quisieron y lo mataron, pero eso no detuvo la gracia de Dios. Luego vemos otra frase aquí que nos dice los resultados de su venida y su sustitución. Dice, fue coronado de gloria y de honra. ¿Sabes? Cuando Jesucristo terminó su tarea, Dios le dio gloria, Dios lo exaltó. Pablo dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego añade, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús se humilló, y Dios lo exaltó, lo coronó de gloria y de honra. Mira otra vez ese versículo. Ese versículo dice que Jesucristo murió por ti, tu sustituto, y Dios valoró tanto lo que hizo Jesús, que lo exaltó en gran manera y le dio un nombre sobre todo otro nombre en el universo. Escucha, amigo, Dios piensa mucho en Jesucristo, ¿sabes eso? Dios piensa muchísimo en Jesucristo, y cualquiera que venga a menospreciar a Jesucristo está en peligro de enfrentar la ira de Dios, porque si Dios tiene a Cristo en tan alta estima, ¿cuáles crees que serán las consecuencias para alguien que no lo haga? Y déjame añadir este pensamiento,
¿Quién te crees tú para no darle a Cristo la gloria que merece? Dios lo hizo. Si tú no lo haces, has concluido que eres superior a Dios para juzgar las cualidades de Cristo. Y eso es un desafío tremendo de tu parte. Si Dios estima a Jesucristo, si Dios exalta a Jesucristo, ¿quién eres tú para hacer menos? Ahora, quiero que veas otra cosa en este capítulo, y veamos el versículo 10. En el versículo 10 vemos la segunda cosa en la que Jesucristo se convirtió. Primero, Él se convirtió en nuestro sustituto. No te vayas enojado. Primero, Él se convirtió en nuestro sustituto, es decir, murió nuestra muerte. En segundo lugar, ahora vuelve a centrar tu mente en las Escrituras. Versículo 10. Él se convirtió en nuestro capitán de salvación. Jesucristo no solo es nuestro sustituto, es decir, quien lleva nuestro castigo, sino que también es nuestro capitán de salvación. Quiero que veas esto en el versículo 10 y quiero mostrarte la maravillosa que es porque convenía a Él. Versículo 10, hablando del Padre, porque a Él pertenecen todas las cosas y por Él existen todas las cosas. Dios es el principio y el fin de todo. Al traer muchos hijos a la gloria, ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Traer hijos a la gloria, captar a los hombres para el cielo, ese es su diseño, y al hacer esto, convenía a Él, hacer perfecto al capitán de su salvación mediante los sufrimientos. Ahora, Jesús se convirtió en nuestro capitán de salvación mediante su muerte. Quiero que veas la palabra capitán allí traducida. Capitán es la palabra archagos. Archagos, la palabra archagos significa pionero, significa líder, significa autor, significa quien abre camino. Y archagos se traduce incidentalmente en Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es archagos. Significa cualquiera que inicia algo que otros siguen. Puede ser alguien que inicia una familia en la que otros nacen. Puede ser alguien que funda una ciudad a la que otros llegan a vivir. Puede ser alguien que abre un camino que otros siguen. Cualquiera que comienza algo y lidera, eso es un archagos. Y aquí el escritor de Hebreos está diciendo que Jesucristo es nuestro perfecto abridor de camino, que lidera la senda hacia la gloria, para que Dios, al crear un abridor de camino perfecto, pueda reunir a sus hijos y ellos puedan seguir a su capitán hacia la gloria. Le agradó a Dios, quien hace todas las cosas para su gloria, quien hizo todas las cosas para su gloria, con el fin de que le dieran gloria. Eso es lo que significa la primera parte del versículo. Le agradó hacer perfecto a este capitán, para que él pudiera abrir el camino hacia la presencia del Padre y llevar consigo a todos los hijos que Dios había diseñado para entrar en gloria. Él es nuestro perfecto abridor de camino. En el capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor o archagos de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesucristo es el líder perfecto. Por medio de la muerte, no solo fue nuestro sustituto, sino también un líder perfecto, un abridor de camino perfecto. Y quizá digas, ¿qué quieres decir con eso? Solo esto, no hay forma de llegar a Dios aparte de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún otro camino. Y, ves, el camino de Dios está bloqueado por el pecado, ¿verdad? Un hombre y su pecado no pueden simplemente caminar en la presencia de Dios. No, imposible. No podemos entrar en la gloria de Dios por nuestro propio mérito. Alguien tiene que abrir el camino, y la única forma de abrirnos la presencia de Dios es eliminando el pecado, ¿verdad? Una vez que el pecado es removido, podemos entrar en su presencia. Así que Cristo vino, murió, pagó por nuestro pecado y de esta manera abrió el camino para que pudiéramos entrar en la presencia de Dios. ¿Ves cómo Él es el abridor de camino? Y tuvo que morir para hacerlo.
Mira lo que dice, fue perfeccionado por ¿qué? Los sufrimientos. Mira, no hay forma de que Jesús pudiera llegar al mundo y decir, escuchen todos, síganme, vamos a Dios. No, no puedes. No hay forma de entrar en la presencia de Dios mientras haya pecado sin castigo. Y, ¿ves? Por eso tuvo que sufrir para ser el líder perfecto. No podía guiarnos a Dios a menos que hubiera pagado el precio del pecado. Por medio de su sufrimiento se convirtió en el archos perfecto, el pionero perfecto, el líder perfecto, el abridor de camino perfecto, y solo al morir por nosotros pudo abrir el camino, y lo abrió de par en par para que muchos hijos puedan llegar a la gloria siguiendo a Jesucristo. Él pagó por el pecado. ¿Sabes algo? ¿Te das cuenta de que en 3 horas en esa cruz, en 3 horas Jesús pagó la pena del pecado que le tomaría a todas las almas de todas las edades una eternidad, y aún así nunca se pagaría completamente? ¿Lo sabías? ¿Sabías que hay personas que pasarán la eternidad en el infierno? Personas sin Dios, personas sin Cristo, una eternidad pagando la pena del pecado. ¿Sabías que Jesucristo reunió una eternidad de castigo y la pagó toda en 3 horas, y salió de ella como un Salvador resucitado? Eso es poder, amigo mío, eso es poder. La cruz fue una obra maestra. Dios mostró una solución al problema que ninguna inteligencia humana podría responder, el problema de ¿cómo comunica Dios misericordia y gracia a un pueblo pecador? Trajo misericordia y justicia juntas en la cruz. Cristo pagó la pena, llevó sobre sí una eternidad de juicio en 3 horas, y aún así no fue destruido. Oh, qué persona tan poderosa, y así se convirtió en nuestro archos perfecto. Él abrió el camino. Recuerdo haber leído hace algunos años la historia de un patriota suizo llamado, un nombre extraño, Arnold Winkler y Arnold, como lo llamaremos Arnold. Si vas a Suiza, hoy verás estatuas de Arnold, porque es un patriota suizo muy, muy famoso. Suiza era un estado tapón, realmente nunca tuvo identidad propia, excepto que todo aquel en Europa que quería pelear una guerra iba a Suiza para hacerlo, y se cansaron de ser el campo de batalla para los ejércitos de todos, y las naciones estaban, ya sabes, en conflicto y decían, bueno, nos encontraremos en suelo suizo y haremos la guerra, y el pueblo suizo ya estaba un poco cansado de eso, así que decidieron que iban a ofrecer resistencia. Un gran ejército venía bajando desde el norte, desde Alemania, y solían marchar en lo que llaman una falange, que es una hilera de hombres de aproximadamente 1 o 2 millas de largo, todos hombro con hombro, con todas las tropas detrás de ellos, y los hombres de primera línea tenían escudos y marchaban como una serpiente por las montañas. En esta larga hilera, y toda la artillería y demás iba detrás de ellos, y avanzaban hacia este pequeño pueblo. Bueno, Arnold reunió a los campesinos y formaron un ejército suizo, y decidieron detener ese ejército si podían. Comenzaron a pensar en estrategia, y sabían que solo había una manera de hacerlo: romper la falange, infiltrarse y destruirla desde adentro, y así cuando se acercaban al pequeño pueblo donde estaban reunidos, y todo lo que tenían era horcas, palas, palos y garrotes, eso era todo. Cuando esa falange se acercó al pueblo, Arnold, con un grito de gloria para Suiza, empezó a correr y corrió directo al centro de la falange, y mientras corría, recibió en su pecho las lanzas y flechas que le disparaban. Rompió la falange y solo avanzó unos cuantos metros hasta caer muerto. Pero justo detrás de él, sin siquiera un paso de retraso, iba todo el ejército suizo, que entró y derrotó a ese gran ejército europeo y los hizo retroceder ese mismo día. Habría sido una tragedia si Arnold hubiera corrido todo ese camino roto, la falange caído muerto, y todos los demás suizos se hubieran quedado atrás diciendo, oh, Arnold tenía buen corazón, quiso hacer lo correcto, pero ellos estaban a sus talones.
¿Sabes algo? Escucha, amigo. Jesucristo hizo lo mismo. Corrió directo a los batallones del infierno, reunió todas las flechas y lanzas que la ira y el juicio de Dios podían enviarle, las reunió y rompió la barrera. Y todo lo que te pide que lo sigas y reclames la victoria. Él es el Archos perfecto. Él abrió el camino. La victoria está ahí, es tuya. Y así vemos a nuestro sustituto, a nuestro capitán de salvación. Se convirtió en eso porque murió. Nació por ninguna otra razón. Tercera cosa. Oh, esto es tan emocionante que me bendice el corazón. La tercera cosa está en los versículos del 11 al 13. Tercero, Él se convirtió en nuestro santificador. Versículo 11. Porque tanto Él que santifica, eso es Cristo, se está hablando de Cristo, Él es quien santifica. Santificar viene de la palabra agias, que significa ser santo. El que hace santo y los que son santificados son todos uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Te digo, ese es uno de los conceptos más emocionantes y fantásticos. Y quiero que veas esto, simplemente increíble. ¿Sabes lo que nos dice esto? Escucha bien. Jesucristo es santo y es capaz de hacerte santo a ti y a mí. Nosotros somos los santificados en el versículo 11. Él es santo y los que son santos son uno por medio de su muerte. Ahora escucha esto. Por su muerte y nuestra fe en Él, creyendo y recibiéndolo como Salvador, somos declarados santos. ¿Lo captaste? Eso es verdad posicional. Ante Dios, por tu fe en Jesucristo, eres santo si conoces a Cristo. Ahora la parte práctica de esto es que deberías actuar como tal. Todavía hay pecado en nuestras vidas, pero posicionalmente ante Dios somos santos. Puedes preguntar, ¿cómo funciona eso? Mira, cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuánto de mi pecado pagó Él? Cada parte, todo. Eso significa que Dios no puede responsabilizarme en términos de juicio por ningún pecado. Por eso Pablo dice, no hay juicio para los que están en Cristo. Todo fue sobre Cristo en la cruz. Por lo tanto, Dios dice, posicionalmente, por tu fe en Cristo, eres santo. Él ha pagado por cada pecado que jamás cometerás. Ahora, sabemos que eso no es licencia para pecar, porque el amor no lo permite, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Si conoces a Jesucristo, eres santo. Eres santo. ¿Qué significa ser santo? Perfectamente justo. Eso es verdad posicional. Dios te mira y dice, eres justo, eres santo, ¿lo sabías? Incluso a los corintios, que estaban completamente desordenados en su práctica, Él les dice, ahora son santos. Ellos eran santos. Agias, para ser santo, para ser santo. De esto viene la palabra agios, que significa santos o santificados. Somos santos. Somos santos ante Dios. Nunca hay un pecado registrado contra nosotros. Nunca somos santos. El que santifica o hace santo y los que son santos son uno. ¿Sabías que porque eres santo, eres uno con Cristo? Porque Él es santo. Puedes decir, ¿somos el mismo santo que Él es? Ese es el único tipo de santidad que existe. No se dice, bueno, yo soy santo número 1. No. Yo soy santo número 49. No. Bueno, yo soy santo número 184. No. No hay grados de santidad. Santo es santo sin pecado. Posicionalmente, si Cristo ha pagado por todo mi pecado y lo llevo sobre sí, los registros de Dios declaran que soy santo. Eso es una verdad emocionante, ¿verdad? Santidad posicional en Cristo. Escucha, Él tomó mi pecado y me dio su justicia, tomó mi inequidad y me dio su santidad. Oh, qué verdad tan fantástica.
Mira Hebreos 10:10 y te mostraré esta verdad. Escucha, esta es una verdad emocionante. Hebreos 10:10. Cristo vino, tomó un cuerpo, murió a una muerte sacrificial para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ser nuestro sustituto, nuestro capitán de salvación. Ahora, la voluntad de Dios diseñó esto, versículo 10, por la cual voluntad, esa es la voluntad de Dios, somos santificados o hechos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho a una vez para siempre. ¿Lo leíste bien? ¿Cómo eres santificado? ¿Haciendo todos los movimientos, leyendo tu Biblia, siendo súper piadoso? No. Fuiste santificado mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas veces? ¿Para cuántas personas? Todas. Te volviste santo por virtud del sacrificio de Cristo, no por actividad cristiana. No te haces santo tú mismo, amigo mío. Oh, nos esforzamos, luchamos por parecernos más a Cristo, nos esforzamos en la práctica por ser lo que somos en posición, ¿verdad? Pero posicionalmente fuiste hecho absolutamente santo por su muerte a tu favor, cuando lo recibiste como Salvador. Ahora, amado, eso es seguro. No puedes quitar la santidad, no puedes ser manchada. Versículo 14. Escucha esto. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ahora fíjate bien, ¿qué ofrenda fue esa? Versículo 10. ¿La ofrenda de qué? De su cuerpo. Porque con una sola ofrenda Él ha perfeccionado. ¿Por 6 meses? ¿Es lo que dice? Para siempre, para siempre, para siempre a los que son santificados. Escucha, si alguna vez has sido hecho santo para siempre. Querida gente, no crean que una vez que han recibido la santidad imputada de Jesucristo, hay algo en este universo que pueda quitársela. No lo hay, no existe. Ha sido perfeccionado para siempre mediante la ofrenda de su cuerpo. Y si pudieras perderlo, entonces Jesús no lo habría hecho bien. Escucha, Él te hizo posicionalmente santo con el mismo tipo de santidad que Él conoce. Solo hay un tipo. ¡Qué verdad tan tremenda! ¿Te ayuda esto a entender quién eres en Cristo? Y luego me encanta esto. Oh, esto me bendice. Eres tan santo que Jesús no se avergüenza de llamarte ¿qué? Hermano. Vaya, pensé en eso. No podía creerlo. ¿Quieres decir que Jesús realmente se acercaría, pondría sus brazos alrededor y diría: John MacArthur, ¿no me avergüenzo de llamarte mi hermano? Y comencé a pensar en eso y me conmovió, porque seré honesto contigo, he estado en mi vida más veces de las que quisiera recordar avergonzado de Jesucristo. ¿Alguna vez te has avergonzado de Él? Yo sí. ¿Y sabes algo? No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Por qué debería avergonzarme de Jesucristo? Y aún así, a veces lo estoy. ¿Sabes algo? Él tiene todo que avergonzarse de mí, ¿verdad? Todo. Hombre, la he regado. Pero ¿sabes algo? Él nunca se avergüenza de mí. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque posicionalmente soy santo. Y Él dice: hermano, ¿sabes que no hay jerarquía entre hermanos? No hay jerarquía en ese versículo, ¿verdad? Hermanos. ¿Sabes que eres uno con Cristo con la misma santidad? Su justicia es tuya, su santidad es tuya y mía. Oh, qué pensamiento tan fantástico. Somos uno. ¿No es eso por lo que Él oró? Recuerda en el jardín, dijo: Padre, ruego que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ti, tú en mí, nosotros en ellos. Su oración fue respondida. Oh, recuerdo que después de su resurrección, María Magdalena se acercó y quiso tocarlo. Él dijo: no me toques. Me encanta esto. Juan 20, versículo 17, Él dice: no me toques todavía. No he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Puedes decir qué tiene de importante eso? Solo esto. Él trazó un paralelo entre una mujer
que era prostituta profesional, y él mismo, diciendo: ambos compartimos el mismo Dios, el mismo Padre, somos hermanos. Eso es algo grande. Ese es el tipo de santidad que Jesucristo imputa a aquel que cree en él. Te diré, eso me emociona el corazón. Oh, el apóstol Pablo habla de esto en Romanos 6, ¿verdad? Con Cristo hemos sido crucificados, morimos con Él, resucitamos con Él. Identificación absoluta con Jesucristo. Permítame decirte esto, no todos los hombres son hermanos, algunos hombres son hijos de Dios, y Juan nos dice que algunos hombres son hijos del diablo. No todos los hombres son hermanos, y también agrego esto: no todos los hombres son hermanos con Cristo, solo aquellos que son hijos del mismo Padre. Aquellos que reciben a Jesucristo se convierten en hermanos con Cristo. Oh, pensamiento emocionante, qué gracia tan grande que Él me llame hermano sin vergüenza. Vaya, cuando escucho una verdad así, te digo que me conmueve. Creo que esa es la verdad más emocionante de toda la Biblia, esa verdad posicional que sigue diciéndome quién soy en Cristo, porque tarde o temprano empiezas a actuar como quien eres. Luego, en los versículos 12 y 13, el autor de Hebreos toma dos pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban que Cristo nos llamaría su hermano. Salmo 22 está en el versículo 12. Él cita Salmo 22. Esto no es nada nuevo. Salmo 22. Cristo habla al Padre y dice esto: declararé tu nombre a mis, ¿qué? Hermanos. Esto es verdad del Antiguo Testamento. El Mesías iba a llamar a los hombres sus hermanos. En medio de la congregación, traducido como iglesia allí, cantaré alabanzas a ti. En otras palabras, estaré en medio de otras personas, seré uno de ellos y los llamaré hermanos. Eso es una profecía del Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Mira, con los lectores judíos, el que quiere explicar que esto no era algo nuevo. Luego, en el versículo 13, cita de Isaías, capítulo 8, donde Cristo nuevamente habla y dice: y de nuevo pondré mi confianza en Él, yo y los hijos de Dios me ha dado. ¿Ves cómo se identifica con otros creyentes? ¿Ves? Juntos vamos a confiar en Dios, dice: yo cuidaré de los hermanos que tú me das. Eso es verdad del Antiguo Testamento. Cristo nos llama hermanos y lo hace sin vergüenza. Dios, ayúdame a actuar como lo que soy, y así el Cristo de Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Archgod santo e inmaculado, que los ángeles adoraban, se hizo menor que los ángeles para sufrir y morir, para ser mi sustituto, mi pionero hacia el cielo en la gloria de Dios, e incluso se inclinó a llamarme hermano, hijo de Dios junto a él, coheredero, y lo hizo sin vergüenza, porque me había hecho santo en su propia santidad. ¿Puedes resistir ese tipo de amor? Yo no puedo. Así que tenemos a nuestro sustituto, nuestro capitán de salvación, nuestro santificador. Muy rápidamente, versículo 14, nuestro conquistador de Satanás, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, los hijos tomados del versículo 13, nosotros los creyentes seres humanos, participamos de carne y sangre, somos seres humanos. Él también tomó parte de lo mismo, se hizo lo que nosotros somos, para que por medio de la muerte destruyera a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, lo único que Satanás tiene sobre el hombre es la muerte. Satanás sabe que la paga del pecado es muerte, y si puede mantener a un hombre viviendo en pecado hasta que muera, lo tiene para siempre. Y el gran poder de Satanás es la muerte. Y alguien tenía que destruir ese poder. Alguien tenía que romper la muerte. Satanás sabía que si podía retener a un hombre hasta su muerte, Dios no podía alcanzarlo, porque Dios diseñó la salvación para que ocurriera en la vida del hombre, no después. Así que Satanás usa el poder de la muerte intentando atrapar a los hombres y mantenerlos hasta que mueran, y entonces Dios no podría tocarlos. Este es el control que Satanás tiene sobre los hombres.
No podían escapar de la muerte, no podían escapar de la inevitable pena del pecado. Satanás lo sabía, y si Satanás podía simplemente mantener a los hombres allí, Dios no podría alcanzarlos. Ahora, alguien tenía que romper este poder, y tenía que ser un hombre. Algún hombre tenía que conquistar la muerte, destruir el arma de Satanás, y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Mira, dice en el versículo 14 que por medio de la muerte lo hizo. En otras palabras, para destruir la muerte, un hombre tendría que morir y resucitar y dejar el camino abierto para que otros murieran y resucitaran. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Salió de esa tumba, explotó de esas cadenas de la muerte y luego dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Escucha, amigo mío, Jesús murió y resucitó, y así destruyó el poder de la muerte de Satanás, y dejó un camino abierto para ti. Se hizo hombre para morir como hombre y tener la victoria de un hombre sobre la tumba, pero tenía que ser Dios al mismo tiempo para tener esa victoria, rompiendo el dominio de la muerte. Decimos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tumba, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria en la muerte. ¿Por qué? La muerte es simplemente el paso de este mundo a la presencia de Dios para aquellos que lo aman. La muerte ni siquiera la experimentamos porque Cristo la rompió. Vino a morir para destruir la muerte, para que tú pudieras vivir. Por último, Él fue nuestro sustituto, nuestro capitán de salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y nuestro sumo sacerdote comprensivo. Versículo 16. Porque ciertamente Él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. No se hizo ángel para morir por ángeles, no, hay salvación para los ángeles. Se hizo judío, descendiente de Abraham, un ser humano, para identificarse con otros hombres y morir por ellos. No vino a redimir ángeles, vino a redimir a los hombres. Versículo 17. Por lo cual, ahora marca esta frase siguiente: en todo le convenía ser hecho semejante a sus hermanos. Él fue como nosotros en todo, en cada aspecto. ¿Por qué? Para ser un sumo sacerdote misericordioso, es decir, que nos comprende, y fiel en lo que pertenece a Dios, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo, y por haber él mismo padecido siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, cuando vas a Jesucristo a compartir tu corazón, Él puede decir, lo sé, he estado allí, sumo sacerdote comprensivo. Un sumo sacerdote medía entre los hombres y Dios. ¿Ves? ¿Y sabes quién sería el sumo sacerdote perfecto? Alguien que experimentará la mente de Dios y también la mente del hombre. ¿No es exactamente eso lo que Jesús fue? Dios de hecho y hombre de hecho, el mediador perfecto. Escucha en todo. Él fue como nosotros. Tenía hambre, tenía sed, estaba agotado. Dormía, le enseñaban. Crecía, amaba. Se asombraba, se maravillaba. Estaba alegre, triste, enojado, lleno de indignación y sarcasmo. Se entristecía, estaba preocupado, se angustiaba ante la anticipación de los eventos futuros. Ejercía fe, leía las escrituras, oraba toda la noche, suspiraba al ver a un hombre que no podía hablar, lágrimas caían de sus ojos cuando su corazón dolía por dentro. Fue como sus hermanos en todas las cosas, excepto en pecado y en enfermedad. Y sí, fue un sumo sacerdote perfecto. Totalmente por experiencia entendió a Dios. Totalmente por experiencia entendió al hombre. Fue el perfecto para unir a ambos, perfecto simpatizante. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No. Puede, ¿verdad? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es comprensivo. Podemos acercarnos a Él con nuestros sentimientos y Él lo entenderá. Acerquémonos pues, versículo 16, porque es comprensivo,
con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Podemos acercarnos con confianza y decir: Cristo, quiero compartir esto contigo y sé que lo entiendes, porque tú has pasado por ello, sumo sacerdote perfecto. Oh, qué Salvador, Dios poderoso, adorado por los ángeles, y aún así, el hombre más tierno, uno muy por encima, y sin embargo, nuestro hermano en santidad, uno con actitudes divinas, y aún así, sintiendo nuestras necesidades, emociones y pasiones, nuestro sustituto, nuestro capitán de salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás, nuestro sumo sacerdote comprensivo. Mira otra vez al pesebre, ¿quieres? Mira otra vez. ¿Quién eres tú, precioso bebé, acurrucado en el heno? Dios soy, venido a la tierra hoy. ¿Por qué viniste, dulce bebé, acurrucado en el heno? Vine a morir, a pagar el precio del pecado. ¿De quién fue el pecado, tierno bebé, acurrucado en el heno? Tuyo fue el que me trajo hoy aquí. Oremos. Dios, sabemos que fue nuestro pecado lo que te trajo ese día y, Dios, nuestros corazones están llenos de alabanza y agradecimiento por ese regalo inconmensurable de Jesucristo. Oh Dios, te ruego, si hay alguien aquí esta mañana que nunca ha conocido a Jesucristo, que no sabe nada del verdadero significado de la Navidad, ni de la vida, ni de nada en realidad, que hoy sea el día en que lleguen a conocer a Jesucristo y amarlo como nosotros lo hacemos. Hemos visto hoy cómo Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, cumplió un propósito divino, inigualable. Él fue nuestro sustituto, pagando por nuestros pecados, nuestro capitán de salvación, guiándonos hacia la gloria, nuestro santificador, haciéndonos santos ante Dios, nuestro conquistador de Satanás, rompiendo el poder de la muerte, y nuestro sumo sacerdote comprensivo, capaz de entender y acompañarnos en nuestras necesidades. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, participamos de esta obra y nos acercamos confiados al trono de la gracia. Que esta verdad transforme tu vida y que nunca olvides que Cristo somos libres, santos y amados por Dios. Amén.